Días a todos y a todas y bienvenidos. Primero de todo, gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Mi nombre es Guillem Royo y formo parte del equipo de marketing de Atlante y os acompañaré durante la sesión de hoy. Antes de comenzar, como siempre, me gustaría recordaros algunos aspectos prácticos. Os recordamos que la sesión de hoy está siendo grabada y una vez finalizada os haremos llegar por correo electrónico tanto la grabación como la presentación utilizada para que podáis consultarlas cuando necesitéis. Además, también como siempre, hemos habilitado un apartado dentro de la plataforma para que podáis plantear vuestras preguntas en cualquier momento. Nosotros nos vamos a encargar de ir recopilándolas y reservaremos unos minutos al final de la sesión para responder el mayor número posible. Si alguna cuestión no pudiese resolverse durante el webinar porque contamos con un tiempo limitado, no os preocupéis, no nos vamos a olvidar de nadie, las contestaremos todas posteriormente por correo electrónico. Y entrando ya en materia, hoy vamos a hablar de un tema que está transformando la forma en que las empresas gestionan sus necesidades jurídicas. Para ello nos acompaña Guillermo Fernández Cardellac, experto asesor mercantilista de Atlante, de aquí de la casa, quien compartirá con nosotros las principales consecuencias del informe Innovación y Tendencias del Sector Legal 2026 de la Fundación Aranzadi y la Ley. Por mi parte, eso es todo. Sin más, os dejo con nuestro experto, Guillermo, cuando tú quieras. Bien, pues nada, Guillem, lo primero también, muchas gracias por la introducción y bienvenidos a todos. Voy a empezar desde el inicio por daros las buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Al fin y al cabo también para mí es un placer pues, poder compartir con vosotros este ratito. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente pues, todos percibimos en nuestro día a día, pero que no siempre tenemos tiempo de analizar con perspectiva y con cierto detenimiento y, en cierto modo, también pues cómo está cambiando el sector legal desde que tenemos conocimiento de la existencia de la inteligencia artificial y, sobre todo, por qué está cambiando, ¿no? ¿Cuál es el motivo? En muchas ocasiones hablamos de tecnología, de inteligencia artificial, de digitalización, pero el cambio pues, va un poquito más allá. No estamos simplemente incorporando nuevas herramientas de trabajo, estamos transformando en cierto modo la forma en la que trabajamos, la forma en la que aportamos valor a ese trabajo y, sobre todo, la forma en la que pues, nuestros clientes, los clientes de las organizaciones, pues perciben ese valor. Durante estos próximos minutos pues, vamos a intentar recorrer 7 grandes tendencias que pues, en su conjunto explican un poquito esta transformación, ¿vale? Y ya lo digo desde ya, la idea de este webinar pues, no es quedarnos únicamente con ese aspecto teórico, sino más bien también en entender qué implicaciones pues, tiene todo esto en nuestras realidades profesionales de todos y cada uno. Pues si me lo permitís, voy a empezar con la presentación que estamos aquí compartiendo, empezando por hablar por el impacto de la inteligencia artificial en los servicios jurídicos, ¿vale? En las que destacamos pues 4 grandes aspectos. Estos 4 grandes aspectos son la automatización de las tareas legales, el cambio en el modelo de valor, la gestión avanzada del conocimiento y los desafíos de la homogenización. ¿Vale? Pues como decía antes, si hay un elemento pues, que actúa como catalizador de este cambio es la inteligencia artificial. Y aquí es donde quizás pues, conviene hacer una pequeña reflexión, puesto que durante muchísimos años la tecnología en el sector jurídico pues, ha tenido un papel fundamentalmente operativo. Nos ha ayudado muchísimo con la digitalización de expedientes. Por ejemplo, aquí en Atlante, en la casa, digitalización constante de escrituras, de facturas, a organizar también documentos y a gestionar pues toda esa gestión documental en una base de datos, en un Excel madre, controlado quizás pues por 1 o 2 perfiles y con un acceso muy limitado. Es decir, pues la tecnología en cierto modo ya nos viene ayudando desde hace ya muchos años a mejorar pues todo este tipo de procesos. Sin embargo, la inteligencia artificial pues introduce un plus, introduce pues algo distinto. No solo nos ayuda a ejecutar estas tareas que también venimos haciendo desde hace muchos años y a obedecer pues esas solicitudes que quizás desde un inicio se ha empleado la inteligencia artificial como un chat de consulta, sino que también a día de hoy ya nos ayuda a participar
en procesos que antes pues requerían del criterio humano y de la sabiduría del ser humano. Este tipo de procesos, por ejemplo, pues puede ser una revisión de un contrato, un análisis de riesgo, generar documentos e incluso también propuestas de redacción. ¿Qué nos permite la inteligencia artificial con todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Lo que quiero decir es que pues, no solo acelera el trabajo y nos permite, en cierto modo, pues, ser más eficientes en cuanto a la inversión del tiempo y de minutos pues, que invertimos en una tarea determinada y gestionar esa tarea, sino que también lo que hace es pues, redefinir esa forma de trabajar y nos ayuda a automatizar las tareas desde un primer momento. Al fin y al cabo, una máquina pues, puede hacer en minutos lo que antes quizás se llevaba horas. Y la pregunta quizás ya no es cuánto tiempo vamos a dedicar a llevar o a desarrollar este proyecto, esta tarea, sino que más bien pasa a ser qué valor añadido podemos aportar a este proyecto. Aquí es donde aparece un punto bastante clave. Es decir, la inteligencia artificial, al fin y al cabo, no va a eliminar, hablando desde el punto de vista legal y desde el sector legal, no va a eliminar el papel del abogado, pero sí que estamos en un punto en el que quizás sí que lo desplaza ligeramente. Y el valor de este abogado ya no va a estar en el hacer, sino en saber supervisar, saber interpretar y sobre todo saber llevar a cabo una buena toma de decisiones. Además, también en este punto quiero destacar otro cambio muy relevante y es la gestión del conocimiento. Tradicionalmente el abogado pues se premiaba por su gran conocimiento jurídico y sobre todo pues también estaba muy ligado a su experiencia individual, lo que implicaba años atrás, pues años de estudio, años de práctica, que a la larga pues te dan mejorar pues una buena intuición y sobre todo también pues la memoria. Ahora estamos pues pasando a modelos donde ese conocimiento se estructura, se almacena y sobre todo se comparte también. ¿Qué conseguimos con esto? Pues esto lo que provoca es que las organizaciones cada vez sean más eficientes, pero evidentemente también más exigentes con el profesional, pues no se le exigirá solo esos conocimientos y esa sabiduría jurídica, sino que también el uso de todas estas herramientas que a día de hoy cualquier organización que esté al día pues pone a su disposición. Y al fin y al cabo, el acceso a la información con todas estas herramientas pues ya deja de ser algo diferencial y quizás la diferencia está en el uso que hacemos con esa información que obtenemos. Pues bien, si me lo permitís, vamos a pasar al siguiente punto, hilando un poquito con lo que hemos mencionado anteriormente respecto a las funciones del abogado. Vamos a ver cómo ha evolucionado, cómo va a evolucionar y está evolucionando el papel del abogado en una organización. Aquí destacamos también 4 grandes puntos. Evidentemente, pues el primero de ellos es el rol que va a asumir a futuro, las capacidades estratégicas que debe asumir también, cómo va a gestionar esa incertidumbre y sobre todo también la relevancia y la adaptación, ¿vale? En este contexto, pues el papel del abogado evoluciona, yo considero, pues favorablemente y de forma bastante clara. Como hemos mencionado antes, el modelo tradicional pues estaba muy centrado básicamente en el conocimiento técnico y a día de hoy quizás pues ser un buen jurista ya no es suficiente. Antiguamente, pues con ser un buen jurista ya se considera quizás pues que eras un buen abogado. A día de hoy no solo basta con eso. No lo comento, evidentemente, porque haya perdido valor, porque lo sigue teniendo, sino porque ya no es el único factor relevante a día de hoy. ¿Por qué lo digo esto también? El cliente, estamos en un momento en el que el cliente siempre espera algo más. Espera que ese profesional pues, que la atiende
muestre comprensión de su negocio, de su contexto, de sus objetivos y especialmente pues espera que se le ofrezcan soluciones y que esas soluciones sean aplicables en el menor tiempo posible. Al fin y al cabo, en definitiva, el cliente lo que necesita es que alguien, cualquier profesional, abogado, entienda sus necesidades y no solo las entienda, sino que le sepa ofrecer pues ese tipo de soluciones. Entonces, llegados a este punto, podemos decir que que esto cambia completamente la conversación entre un abogado y un cliente. El abogado ya no responde solo a las preguntas jurídicas, pues que evidentemente debe conocer, sino que también pasa a participar en la toma de decisiones. Y con ello lo que consigue es anticiparse a las posibles contingencias que pueda haber en un caso determinado, puede llevar a cabo una valoración de los riesgos y de los distintos escenarios que presente el caso y además también, por supuesto, proponer alternativas, que es lo que mencionábamos antes, pues en formato de soluciones. Esto lo que nos presenta es que estamos ante un entorno cambiante, porque cada vez son más las áreas como la tecnología, la regulación digital y la sostenibilidad, pues las que se encuentran en una evolución constante. Esto nos lleva a que no haya una sola respuesta y a que esa respuesta, pues en cierto modo, sea la correcta. Entonces, lo que sucede es que se genera un ambiente de incertidumbre y entonces es el valor añadido el que entra en juego y en el valor añadido en saber gestionar esa incertidumbre el que entra en juego. Entonces, visto el cambio y la tendencia que está tomando el papel del abogado, si me permitís, vamos a la siguiente diapositiva. Lo que nos encontramos es que a día de hoy el papel del abogado evoluciona a un abogado híbrido con nuevas competencias en las que vamos a ver, perdonadme, aquí vamos a ver cuáles son esas competencias y cuál es el concepto pues, del abogado híbrido. Al fin y al cabo, el futuro y el presente inmediato pertenecen al abogado híbrido, que es aquel pues, que posee un conocimiento jurídico sólido y un entendimiento profundo del negocio. Incluso también podríamos decir que las habilidades blandas del abogado, las soft skills del abogado, pues cada vez se vuelven más duras. Entonces, todo esto nos lleva a plantearnos la pregunta de ¿por qué abogado híbrido? Pues vamos a ver. Básicamente, el perfil del abogado combina diferentes dimensiones. Pues como hemos mencionado en repetidas ocasiones ya. Por supuesto, el abogado tiene, porque es importante, tiene un conocimiento jurídico muy sólido, pero también dispone de un conocimiento tecnológico a nivel funcional, capacidad de trabajar con herramientas y sobre todo pues entender cómo funcionan esos proyectos digitales. Además también de cómo saber gestionar un proyecto. Cada vez más el trabajo jurídico se organiza como proyectos y no como tareas. Entonces es muy importante y algo que debemos destacar es la capacidad de análisis que debe tener ese abogado de saber interpretar la información que se le proporciona, saber priorizar y saber tomar las decisiones pues, de forma correcta. Si hay algo que realmente puede ser diferencial, quizás no es el conocimiento técnico, sino la mentalidad pues, con la que afrontas ese tipo de casos. La capacidad de adaptarse que el abogado debe tener, la capacidad sobre todo de aprender y seguir mejorando los procesos de forma constante, de no quedarse cómodo y no quedarse atrás, puesto que el entorno, como hemos mencionado también, no deja de cambiar. Entonces, el profesional que no evoluciona, pues será un profesional frente a otros que se quedará atrás.
Entonces, es por eso que es muy importante que el conocimiento que se tenga sobre el uso de este tipo de herramientas esté lo más actualizado posible. Seguidamente, si me permitís, vamos a ver los modelos colaborativos en los equipos legales, ¿vale? En los que vamos a destacar 4 bloques. La transformación, cómo afecta la IA a las organizaciones y cómo lo está transformando. La formación de equipos multidisciplinares. Como hemos mencionado antes, el trabajo por proyectos combinado con las herramientas digitales. Y sobre todo luego también la horizontalidad en la toma de decisiones, que pues básicamente se valora el conocimiento y la experiencia por encima de la jerarquía. Pero bueno, lo veremos ahora con algo más de profundidad. Los modelos de trabajo tradicionales siempre han sido bastante rígidos, sobre todo en los despachos de abogados y las grandes firmas, con jerarquías muy marcadas, roles muy definidos, lo que provocaba que pues, incluso ciertos profesionales, que yo creo que a todos nos ha pasado, fueran prácticamente inaccesibles. Esto a día de hoy está cambiando. Hemos entrado en una era en la que vemos equipos cada vez más flexibles, más dinámicos y más conectados. Como hemos mencionado, se trabaja por proyectos en los que se llegan a involucrar incluso a perfiles distintos y de distintas áreas que no dejan de interaccionar entre ellos. Además, en el área legal, pues podemos decir que ya no está tan aislada, puesto que se va poniendo al día y cada vez pues, colabora más con sus equipos tecnológicos de IT para mejorar los procesos, con fiscal, con compliance también, puesto que la IA, que lo veremos más adelante, no siempre es certera y hay que tener mucho cuidado con todo lo que respecta a la protección de datos, y es ahí pues, donde compliance también pues, va a ejercer un papel clave. El resultado de todo esto es que permite a las organizaciones ofrecer soluciones mucho más completas, sin olvidar que al fin y al cabo pues, también no va a dejar de exigir nuevas habilidades, como por ejemplo la comunicación, la coordinación, la capacidad de trabajar en equipo y poco más. Todo este modelo cambiante lo que nos lleva es al punto de la externalización. En muchas ocasiones, que cada vez se ve más también, y ahí es donde tal vez Atlanter pues, juegue un papel muy importante, es saber entender que ya no solo hablamos de costes, que hablamos de un modelo pues, mucho más operativo, que las organizaciones, las grandes firmas necesitan ser cada vez más flexibles. Y para eso, pues combinan recursos tanto internos como externos. ¿Por qué he mencionado Atlanter? A día de hoy, por ejemplo, Atlanter ofrece, pues, evidentemente, soluciones a nivel interno, pero también ofrece muchísimas soluciones para organizaciones y sociedades que no pueden gestionar de forma interna o por su propia cuenta, y lo que hacen, pues una serie de tareas, y lo que hacen es delegar en nosotros ese tipo de tareas. Por ejemplo, un asesoramiento contable, la gestión de nómina de una gran plantilla de empleados, gestión de escrituras con notarías y registro mercantil, para contratación de empleados, tanto para España como para fuera de España. Ahí nuestro departamento de extranjería pues, juega un papel clave, e incluso también algo que parece tan sencillo como pues, seleccionar a un candidato, contratar a una persona. En muchas ocasiones pues la propia organización sabe qué tipo de perfil desea contratar, pero no dispone de las herramientas necesarias y quizás de los conocimientos necesarios para poder dar con la tecla. Y en ese caso, pues Atlanter también ofrece ayuda en ese aspecto. Entonces, con ello, lo que conseguimos es dar acceso a todo aquel especialista que lo necesite, a adaptar su estructura, a mejorar la eficiencia y, sobre todo, pues, a permitir que esos equipos que desempeñan tareas en las que pues, imparten muchas horas, pues, puedan centrarse en actividades de alto valor estratégico y no perder realmente el
el foco de su actividad. Vamos al siguiente punto, que consiste en la gobernanza, la supervisión y la gestión de los riesgos en la inteligencia artificial, en las que también pues, destacamos 4 grandes bloques: riesgos y desafíos, gobernanza y supervisión humana, cumplimiento normativo y ética, y cuál es el papel estratégico del abogado. Todo esto introduce un reto bastante importante, que es básicamente hacer un uso responsable y seguro de la inteligencia artificial. Y la famosa pregunta es, ¿cómo conseguimos esto? La respuesta es sencilla, pero quizás difícil de aplicar. Básicamente es llevando a cabo un control estricto. Es evidente que cuanto más utilizamos la tecnología, más debemos supervisarla, porque la inteligencia artificial, como muchos ya sabéis y habréis comprobado, puede fallar, puede generar sesgos e incluso tiene la posibilidad de manejar información sensible. Y por eso es muy importante saber cómo proteger esos datos y cómo asegurar la trazabilidad en un proceso. Es por ello que consideramos que es muy importante establecer unos marcos de uso muy claros, que consten de siempre supervisión humana, protocolos de uso muy bien definidos. Y como protocolos de uso, también quiero destacar las políticas de uso que estén bien establecidas. De este modo, los abogados lo que podrán es garantizar un uso lo más responsable y seguro posible de la inteligencia artificial, puesto que, en definitiva, no se trata de frenar la tecnología, puesto que es algo que es inevitable, sino de aprovecharnos de la tecnología, explotarla bien, pero siempre haciendo un buen uso de ella. Aquí quiero volver a destacar que, por ejemplo, en Atlanter también nuestro departamento de compliance juega un papel clave, puesto que cada vez son más procesos en los que la IA participa para pues, poder buscar esa eficiencia de la que hablábamos antes, y sobre todo también siendo una asesoría jurídica que maneja pues, datos confidenciales y documentación sensible, siempre es muy importante que cualquier tipo de uso de IA que se haga, cualquier tipo de consulta, de confección de documento, incluso de proceso o prestación de servicio, siempre podamos tener el OK final de nuestra área de compliance. Por último, nos vamos al último bloque, que es pues, cómo se consolida este uso de la IA y la profesionalización en el marco legal, en la que pues, destacaremos un poquito que la tendencia de la consolidación, la inversión, lo importante que es la modernización en este tipo de sector, invertir en tecnología para pues, poder siempre ofrecer la mayor innovación en todos los servicios integrales. Y el modelo legal sofisticado, que al fin y al cabo no deja de ser que el marco legal pues evidentemente también evoluciona hacia un modelo pues siempre más competitivo, más eficiente y siempre pues orientado a resultados. Al fin y al cabo, para terminar, lo que me gustaría decir es que el sector legal, como ha quedado bien claro, pues está cambiando y lo está haciendo de forma muy rápida. La tecnología siempre va a ser parte de ese cambio, pero no es lo único. Los clientes que atienden a estas grandes organizaciones, que acuden a estas grandes organizaciones, pues también están cambiando. Los modelos de trabajo cambian y las expectativas sobre el trabajo que cualquier organización realiza, pues también es cambiante. El conocimiento jurídico, en definitiva, siempre seguirá siendo clave, pero en ciertos aspectos ya no será suficiente. Siempre entrará en juego pues, el valor de cómo se aplica ese conocimiento jurídico junto con el apoyo de la inteligencia artificial y sobre todo pues cuál va a ser la capacidad de tanto de los clientes como de las organizaciones en adaptarse constantemente a este crecimiento tecnológico y a estos cambios, pues porque esto evidentemente como siempre muchos determinan, no ha terminado, sino que simplemente pues acaba de empezar. Y con eso concluimos
esta pequeña charla sobre webinar. Ahora mi compañero Guillem os dará paso para que podáis realizar algunas preguntillas, si os parece bien. Muchas gracias, Guillermo. Parece que ya tenemos por aquí las primeras preguntas. Si te parece, te paso la primera. Sí, por Jan, supuesto. Jan nos pregunta, ¿por dónde recomendarías empezar a utilizar la inteligencia artificial en un despacho / empresa? Bueno, tal vez sea una pregunta un poquito personal, pero yo recomendaría empezar siempre por algo sencillo, algo que tenga impacto rápido. Por ejemplo, una asesoría que necesita estar constantemente revisando documentos, generando documentos, pues ese sería el punto de partida. Al fin y al cabo, lo importante no es empezar por algo muy complejo, sino empezar probando por procesos mucho más sencillos y poco a poco irlo escalando hasta que te lleve pues, a procesos más complicados y tener la capacidad de poder automatizar esos procesos. Tenemos por aquí la segunda pregunta que nos la deja Laura en este caso, que sería, ¿crees que la inteligencia artificial acabará sustituyendo a ciertos perfiles jurídicos, especialmente los junior? Pregunta complicada también. A ver, bajo mi punto de vista, sí que va a sustituir ciertas tareas. Considero que eso es inevitable. Sobre todo, especialmente, aquellas tareas que siempre son más repetitivas, pero no va a sustituir al abogado como tal. Lo que está ocurriendo, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, es que se está redefiniendo el rol del abogado, en el cual pues, los perfiles junior no desaparecen ni mucho menos, pero simplemente lo que sí que van a hacer es evolucionar mucho más rápido hacia tareas de mayor valor, puesto que la inteligencia artificial les va a permitir, digamos, saltarse esa fase previa que quizás pues abogados que a día de hoy ya son seniors y no pudieron y no tuvieron la oportunidad de hacer uso de la IA, pues tardaron mucho más en llegar a asumir tareas de mucho valor. El abogado junior lo que conseguirá con el uso de la IA, con el buen uso de la IA, junto evidentemente con sus buenos conocimientos del área jurídica, es ir más rápido hacia tareas que tengan un mayor valor. Vamos con la siguiente pregunta. Nos la deja Álvaro. ¿Cómo podemos garantizar la fiabilidad jurídica de los resultados generados por IA? A ver, quien hace uso de la IA, como he mencionado antes, ya se habrá dado cuenta que la IA infalible no es y que puede cometer errores. Por eso antes hemos hablado de la gobernanza de la IA, puesto que la responsabilidad, al fin y al cabo, sigue siendo siempre humana. Por lo tanto, garantías totales no vamos a poder ofrecer nunca. Simplemente lo que deberemos hacer es contrastar las fuentes y sobre todo siempre poniendo a prueba ese valor añadido que es pues para qué utilizamos la IA, cómo la utilizamos y sobre todo cómo la combinamos pues con los conocimientos y con ese factor humano que siempre va a ser necesario. Elena nos deja otra pregunta por aquí, que sería, ¿qué habilidades debería empezar a desarrollar un abogado hoy para no quedarse atrás? A ver, como hemos mencionado antes, quizás ya no es tanto el saber más derecho y tener más conocimiento sobre jurisprudencia, sino que es quizás disponer de pensamiento crítico, de capacidad de comunicación, sobre todo también capacidad de adaptación y saber entender el negocio. En definitiva, el abogado del futuro no es el que sabe más, sino es el que conecta mejor con sus clientes, haciendo uso y aprovechándose de todas estas herramientas que a día de hoy ya tiene a su disposición. Jorge nos deja otra pregunta por aquí, que es, ¿cómo ves el futuro de los despachos medianos frente a las grandes firmas? A ver, estamos viendo una clara polarización
del sector en los despachos medianos, que son los que quizás más presión están sufriendo, pero tienen una gran oportunidad, yo creo, si apuestan por una especialización y saben llevar a cabo pues esa escalar esa especialización. Al final el riesgo no es el tamaño de la empresa, sino es en pues tener y saber definir una estrategia clara y saber pues llevar lejos y escalar esa estrategia clara a través pues de una especialización y haciendo pues un buen uso de la IA. Parece que por ahora no tenemos más preguntas. Os animamos que si se os ocurre alguna más la dejéis en el chat y posteriormente la contestaremos por correo electrónico. Y si quieres, Guille, lo dejamos por aquí. Muchísimas Sí, gracias. por supuesto. Nada, yo también quería agradecer la asistencia a todos los oyentes que tenemos hoy aquí y nada, que espero que, pues, que les haya podido dar, que hayan podido sacar algo en claro de esta pequeña ponencia. Muchas gracias. Mira, nos dejan otra preguntita. Muchas gracias. Compartiréis la presentación. Súper interesante. Sí, la vamos a compartir, como hemos dicho al principio del webinar, y en cuanto acabemos os la haremos llegar a vuestro correo. Así que nada, esperamos que la sesión de hoy os haya resultado útil y que os llevéis una visión más clara sobre las tendencias que están transformando el sector legal y sobre cómo estos cambios pueden impactar en vuestras organizaciones en los próximos años. Antes de finalizar, os recordamos que recibiréis por correo electrónico la grabación de la sesión y la presentación utilizada. Y también, si os surge cualquier duda adicional o queréis profundizar en alguno de los aspectos tratados hoy, podéis contactar con nuestro equipo de profesionales, que estará encantado de ayudaros. Y os recordamos también que al finalizar el webinar se os abrirá una breve encuesta para que podáis valorar la sesión. Y, bueno, recordaros también que vuestro punto de vista nos ayuda mucho de cara a futuros webinars y contenidos. Y ya por último, os invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de próximos webinars, guías, eventos y novedades relacionadas con el ámbito jurídico, mercantil y empresarial. Por nuestra parte, eso es todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra participación y por acompañarnos una vez más y que tengáis muy buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.